¿Cómo están, amigos Centec? Bienvenidos a la siguiente edición de su Centec Podcast. Hoy voy a platicar sobre esta enorme filtración, goteo, liqueo, como le quieras llamar, de Nintendo, que incluye assets, prototipos y el infame Luigi en Mario 64. También vamos a platicar sobre el trailer que acabamos de ver de Crash Bandicoot 4, que está a punto de salir. También sabemos ya que Cobra Kai temporada 3 tendrá un nuevo hogar. Y finalmente vamos a responder a la pregunta de ¿qué teníamos los gamers en los 80s que los niños de ahora no tienen? Esto y más en tu Centec Podcast número 94. Señores, si viven debajo de una roca, quizá no hayan escuchado esto, pero hace unos días los crazies de 4chan gotearon aproximadamente 100 o 200 megabytes de assets que incluían prototipos, nuevos, viejos assets de juegos de Nintendo, sobre todo de Super Nintendo, que fueron robados de Nintendo. Aparentemente fue esto hace 2 años y se goteó a través de un control que parece un control de Nintendo 64 que Nintendo utilizó para poder vender el Nintendo 64 y juegos del Nintendo 64 en China, allá cuando el Nintendo 64 era pues su consola principal. Este control tenía la habilidad de grabar información adentro del control, incluido juegos, para poderlos jugar. Aparentemente Nintendo perdió o le fue robado 2 terabytes de información de sus archivos, de los cuales hasta ahorita hemos visto nada más unos 200 megabytes. Y 200 megabytes es muchísimo, porque estos assets, estos juegos, pues son relativamente pequeños a comparación de cuánto miden los assets y los juegos al día de hoy. En aquel entonces, juegos enteros se podían hacer con una docena de megabytes. Entonces, es un momento pues controversial, porque obviamente a mí como fan pues me interesa ver, ¿no?, qué es lo que está en esos assets, porque pues es algo que siempre me he yo preguntado, cómo se ven los prototipos, cómo se ven los juegos que nunca fueron, los juegos que Nintendo desarrolló y a final de cuentas dijo, ¿sabes qué? No hay, párale. Por ejemplo, Star Fox 2, ese juego ya estaba terminado y Miyamoto dijo, no, ¿sabes qué? No lo vamos a poner a la venta porque el Nintendo 64 ya viene y no queremos opacarlo. Entonces, ese juego nunca lo vimos, sino hasta hace poquito con el Super Nintendo Mini, que fue una de las grandes revelaciones, que Nintendo dijo, bueno, vamos a publicar este juego de una vez por todas. Como ese juego existieron muchos, pero que jamás tuvieron el privilegio de salir a la luz, que Nintendo nunca les dio luz verde, por lo que ustedes quieran, gusten y manden. Entonces, ¿es esto ilegal? Sí. ¿Es ilegal que alguien haya robado estas propiedades intelectuales de los servidores o los archivos de Nintendo? Sí. No sabemos exactamente cómo, no sabemos exactamente quién fue. Te aseguro que Nintendo ya está en contacto con sus abogados y pues todos los ninjas de Nintendo. Quién sabe si logremos ver lo que es los 2 terabytes completos de información que fue robada a Nintendo. Yo no sé qué puedan estar en esos otros archivos. A lo mejor son más archivos, digamos, de Game Boy, de las consolas de Nintendo, de GameCube, de Wii. No sabemos. Pero entre lo que vimos ahorita que se goteó, más prominentemente quizá hayan visto ya un Luigi con el estilo de Super Mario 64. Y este es uno de los assets que fueron encontrados en todo este cerro de información que fue liqueado en 4chan. La gente ya se puso a poner los archivos juntos, a construir estos assets a partir de archivos independientes. O sea, un trabajal que le pusieron. Hubo mucha talacha de por medio para poder, por ejemplo, recrear este Luigi. Pero lo emocionante es que ahora sabemos que es oficial. Luigi existió adentro de este juego, pero por alguna razón Nintendo dijo no vamos a poner a Luigi para nada y lo vamos a dejar ya sea para la versión del 10 que salió muchos años después, o no sé, no sabemos a ciencia cierta. Lo que sabemos es que sí existe Luigi oficialmente. Ya sabemos que Luigi ha aparecido en muchos ROM hacks, o sea, la gente ha puesto a Yoshi, ha puesto otros caracteres, pero ahora sabemos que de primera mano existió. Se ve un poquito diferente a Mario, está un poquito más largo, un poquito más alto, pero obviamente está usando su gorrita verde y su overall azul y verde también.
Entre otras cosas que también vi, porque son muchas cosas, son muchos videos que andan rondando por Twitter. Hay versiones prototipo de, por ejemplo, Yoshi's Island, en la que Yoshi, la mecánica es completamente diferente. Yoshi, ya ven que traen al bebé Mario, y cuando a ti te tocan en el juego final, Mario sale en una burbuja y se pone a flotar por la pantalla, el contador empieza a retroceder, pero en el prototipo, Mario empieza a gatear en el piso. Y empiezan a salir relojes de Yoshi, y Yoshi empieza a perder tiempo y tienes que regresar a Mario. También la música es diferente, el HUD, o sea, todo lo que es el reloj, el menú y todo está muy diferente. La música, de hecho, era música que le pusieron de Super Mario World. O sea, yo creo que en ese momento de ese prototipo no tenían todavía la música terminada y le decidieron poner música de Mario World. Entonces, eso estaba muy interesante. También vimos conceptos de otros caracteres, de un Yoshi. Yo creo que Yoshi's versiones previas a la que vimos finalmente, bastante feo el pobre Yoshi. La verdad es que no me gustó, se ve de miedo algunos de los prototipos. Me da gusto que le hayan dado ese toque final del Yoshi que todos conocemos y amamos, porque la verdad el de los prototipos fue el mejorcito. También hay un juego que no sé siquiera si tiene un nombre, creo que le dicen Bugman, pero es un juego que aparentemente tiene un poquito de las mecánicas de Yoshi Island y Super Mario World. Es un carácter nuevo, un carácter que nunca salió a la luz del día, y el prototipo que podemos ver es un platformer, que es un hombre pájaro que trae unos lentes de aviador y un piquito, guantes blancos, short rojo. No sabemos el juego de qué se trataba, pero podemos ver que era un platformer, y por lo visto se ve que tenía varios niveles ya terminados. Sabrá Dios por qué nunca salió a la luz. Otra de las cosas interesantes que vi también es que en el Star Fox 2, del cual estaba yo hablando ahorita, había una carácter que era humana entre tu equipo. Era una humana con pelos así afro y era parte del equipo de Star Fox. ¿Por qué no salió a la luz? Sabrá Dios, eso ya son misterios sin resolver. Vemos prototipos de Bowser, vemos prototipos de enemigos, y vimos también prototipos de Donkey Kong, que están bastante rudimentario. Vemos modelos, muy poquitos modelos en 3D. De lo más que vimos fueron sprites para el Super Nintendo, y entre las cosas que vimos del 64, pues fue básicamente Luigi, y también tenemos archivos de música. Hay un sinnúmero de sprites también de Zelda, de versiones prototipos de Zelda. Entonces ahorita la raza que le sabe está muy emocionada y están trabajando duro para poder reconstruir todo lo posible estos juegos a partir de estos assets oficiales. Entonces pues vamos a poder ver versiones prototipo de Mario Kart de Super Nintendo, que existe, que la vimos entre los liqueos. Vimos también a Link de diferentes colores. Hay un prototipo de Pilot Wing, señores. Si les interesa eso, ahorita está a la orden del día en Twitter, está a la orden del día en la internet. Puedes ver todos los días, se están descubriendo cosas nuevas, pero en lo que la gente está descubriendo y embonando rompecabezas que son todos estos archivos juntos. Entonces, iremos a ver el resto de estos 2 terabytes, que 2 terabytes es muchísima información si son, como les digo, prototipos y son assets. Entonces estoy yo entre que, pues bueno, si no pasa, pues qué bueno, porque significa que Nintendo pudo mitigar el daño. Pero si pasa, pues también, les soy honesto, voy a tener que ver qué es lo que la gente está poniendo. Yo no voy a meterme a bajar estas cosas, pero sí voy a ver en Twitter, sí voy a leer las noticias y se las voy a pasar aquí al costo, señores. Magnavox presents Odyssey, the electronic game of the future. Odyssey easily attaches to any brand TV, black and white or color, to create a closed-circuit electronic playground. Esta semana no hubo muchas noticias, pero una de las que más me gustaron fue que Crash Bandicoot 4 ya viene, y no solo eso, sino que va a salir el 2 de octubre de este año. Entonces Crash Bandicoot 4 alcanza a salir en esta generación. Muy icónico que salga en el PlayStation 4, el Crash Bandicoot 4. Crash ha tenido un renaissance en los últimos 2 años, desde que remasterizaron la trilogía de los 3 mejores juegos de PlayStation 1, y cuando hicieron el CTR, el Crash Team Racing. Son de los mejores juegos de Crash, los mejores juegos de Racing. Fue una delicia tenerlos no solo en PlayStation, sino también en Nintendo Switch. Mi esposa es de los pocos juegos que ella, de allá en aquel entonces en el PlayStation 1, jugó y hasta terminó. Yo, de hecho, los Crash Bandicoots en el PlayStation 1 los jugué, pero nunca los terminé porque estaban muy difíciles y tenía pues otros juegos que jugar. Entonces ahorita ya con la versión remasterizada me he metido, he terminado el segundo, que es el que más me ha gustado. El tercero también se ve bastante bien.
Crash Team Racing, pues ya terminé todas las carreras, pero es un juego de esos que puedes jugar y jugar y jugar, como el Mario Kart. No está tan padre como el Mario Kart 8, pero sí es el siguiente en mi lista de karts, de juegos de carreras. Entonces, altamente recomendado. Y ahora que estaba yo viendo el trailer, me da gusto ver que no es un juego que va a reinventar la rueda. No es un juego que se va a salir del canon de lo que hizo popular, las mecánicas que hicieron grande a este personaje y a este juego. Que no es un mundo abierto. Da la apariencia de que lo es, pero no lo es. Sin embargo, tú vas por estos túneles, digamos, muy bien diseñados, coloridos, psicodélicos. El trailer te va a dar un ataque a tu cerebro, porque la verdad es que los colores están demasiado vibrantes, hay muchos cambios en la pantalla, está de locos, pero esas son unas características de este maravilloso juego. No puedo esperar a que salga. Me dio mucho gusto que los jugadores de IGN que tuvieron el privilegio de irlo a calar, nos dijeron de que sí, es regreso a la forma que todos sabemos y queremos. No, está bastante difícil, que pues es una de las cosas características de este juego. Entonces no tenemos que esperar ya mucho tiempo, casi 2 meses y piquito que está para que salga. Yo creo que nada más va a salir en PlayStation porque está hecho para PlayStation. No sé si vaya a haber alguien que lo quiera traducir al Nintendo Switch. Y si lo hacen se va a tardar mucho. Entonces me da mucho gusto de que esta franquicia esté retomando su corona. Los juegos que salieron de Crash Bandicoot en el PlayStation 2, la verdad es que no le hicieron justicia. Y fue cuando yo vi que Crash como que se fue al olvido. Hubo una generación de jugadores que jamás supo de Crash Bandicoot. Entonces me da gusto que esta mascota, este tan icónico y tan carismático carácter, vaya a poder ser parte de la librería de juegos modernos. De los últimos juegos, señores, que ya van de salida del PlayStation 4, porque el PlayStation 5 y el Xbox X ya vienen, señores. Y dentro de la lista de juegos que ya van de salida, los mejores que hemos visto pues son ahorita, por ejemplo, el Ghost of Tsushima, que lo estaba platicando la vez pasada. He tenido tiempo de jugarlo un poquito más y les puedo decir que me sigue encantando. Me encantaría tener todavía más tiempo para hacerle Platinum a este juego, porque es una delicia. Le hizo justicia a Japón en todos los niveles. No, es un juego bastante novedoso y flexible en la manera en que te deja jugar. Tú como jugador puedes jugar diferentes estilos, puedes ser el samurái estricto, puedes tener tus características como de ninja, puede ser un Ronin, ¿verdad? Puede ser una mezcla híbrida entre los dos. Y tiene justificación en la historia. En la historia tú fuiste entrenado para ser un samurái con leyes y con reglas muy estrictas, de las que nunca te debes de salir, pero ves el conflicto en Jin, en el que él ve a sus compatriotas, a sus amigos, ser asesinados por estos mongoles, que son muchísimos y que no tienen ese código de honor. Entonces ellos hacen y deshacen, pelean sucio. Entonces él tiene que aprende de esta kunoichi, de esta ninja femenina, las técnicas de asesinamiento, técnicas de stealth, y se hacen parte de lo que tú eres. Entonces tú puedes como quiera decidir, dependiendo de qué árbol y qué atributos tú le metes tus puntos de habilidad, cómo vas a jugar. Entonces no te tienes que esperar a volver a empezar el juego en Game Plus para sentirte diferente. Puedes simplemente cambiar tu standing ahí. Puedes cambiar tu armadura. Tu armadura también te da mucha diferencia entre si eres samurai o si eres más ninja, porque tienes más stealth, haces menos ruido, te recupera más rápido, etcétera, etcétera. Las armas que usas, increíble. Y un sinnúmero de cosas más que este juego, la verdad, me apantalló y me sigue gustando. Entonces, si estás todavía pensando si lo quieres comprar o no, la verdad es que altamente recomendado. Yo creo que podría incluso llegar a ser uno de esos Game of the Year, o si no, un candidato fuerte definitivamente. You're watching the most exciting game you will ever see on your TV set. Telstar by Coleco, with 3 different games. A mí me gusta escuchar podcasts de otras personas. Bueno, el que más me gusta es Miscelánea Supernova, que lo puedes encontrar en Spotify, y lo puedes encontrar en iTunes. Cualquier parte que tengan podcast lo vas a poder encontrar. Increíble, manejan temas de películas, de series, videojuegos, de todo un poco. Pero también me gusta escuchar podcast en inglés. Y estaba escuchando en la mañana un podcast sobre unos cuates que estaban platicando sobre cómo era el gaming antes de cómo es ahora.
Y hubo una pregunta de que qué teníamos los gamers en los 80s que no tienen los gamers ahorita, los niños de ahorita que están jugando juegos. ¿Cuál es la diferencia, no? O sea, uno pensaría que todo es más positivo ahora porque la tecnología está más avanzada y todo. Y claro que eso es cierto. Hay muchísimas más ventajas. Pero también yo recuerdo que había algunas cosas allá en aquel entonces que no existen ahora y que pues extraño o que me gustaría que regresaran de cierta manera. Entre las cuales, por ejemplo, son los manuales. Todo lo que venía adentro de un videojuego. Por ejemplo, adentro del Ghost of Tsushima, ahorita nada más viene el disco y lo que es un código ahí para que bajes una outfit. Porque fue de las primeras copias que vendieron. Era un preorden, una orden de preorden. Pero no hay manual, no hay póster, a menos de que compres las versiones más caras, que generalmente son bastante más caras, las Deluxe y las Collector's Editions y todo eso. Pero no, antes cuando tú comprabas un videojuego, sin pensarla, sabías que te iba a venir con un manual. Muchas veces te venían con posters que podías poner en tu cuarto. Muchas veces venían pues con calcomanías o con un sinnúmero de cositas así que les podían agregar y añadir valor. Y ahora, los manuales no eran nada más simplemente de que guías, de que mira, así funciona esto y el otro. No, eran, sobre todo por ejemplo, el que me viene a la mente es el de Zelda, el Zelda 1. Era una obra de arte. Todo lo que eran las imágenes, las ilustraciones. Venía un mapa que no era solo un mapa para darte una idea del mundo, sino lo podías usar durante el juego. Ahora, yo entiendo que en aquel entonces era más importante que los juegos vinieran con manual, porque era más difícil quizá el dar a entender qué eran las cosas, cuál era el objetivo, quién eres tú, etcétera. Por ejemplo, en este mismo juego de Zelda, pues sin el mapa y sin unas instrucciones, sin internet, pues la verdad es que puedes estar corriendo alrededor del mundo, vueltas y vueltas sin llegar a ninguna parte. Entonces, y todavía más, si te vas más para atrás a los juegos de Atari, pues ahí sí tenías que utilizar la imaginación. O sea, así como sea cositas, tienes que utilizar la imaginación, porque si no, pues no entiendes qué son las cosas. Todos son polígonos, sí, como no, esos sprites o píxeles así grandotes en la pantalla. La paleta de colores siempre era muy limitada. Entonces, por ejemplo, el juego que se me viene a la mente era el de Raiders of the Lost Ark, el de Indiana Jones. Ese juego yo lo tuve, no sé cómo me hice de él, pero yo nunca le entendí, yo nomás corría alrededor de cosas, no sabía qué estaba sucediendo, hasta que un día lo llevé a la casa de un amigo, que él tiene un hermano mayor, y él de alguna manera sabía cómo pasar el juego. Era uno de esos pocos juegos de Atari que se podían terminar. Muchos juegos de Atari eran nada más a ver cuántos puntos sacabas y vencer tus propios récords, pero este de Raiders of the Lost Ark era un juego que podías terminarlo. Claro que para terminarlo estaba bastante críptico, porque eran muchas cosas que no... Yo no tenía el manual, tenía el puro cassette, que a veces ese era el problema. Si comprabas el cassette en los puesteros, en el tianguis, pues no te vendían con todo y la caja y el manual. Muchas veces era simplemente el cassette. Entonces, este cuate me fue explicando de que mira, primero vas al mercado. Ah, este es el mercado. Y compras el látigo. Ah, ese es el látigo. Porque todas las cosas que tú veías eran píxeles muy burdos. Pero ya una vez que te dicen lo que son, tu imaginación entra en juego y te empiezas a imaginar el mundo. Ahora pones una granada en esta pared y abres una cueva y ahora está una serpiente y tienes que entrar a una cueva y luego tienes que encontrar una manera de poner un compás contra el sol. O sea, el juego estaba súper rebuscado, pero las gráficas simplemente no daban para más. Entonces yo, como no tuve el manual, nunca pude hacer gran cosa hasta que conocí a este cuate que sí tenía el manual, ya sabía cómo vencer el juego. Y lo pudimos entender y terminar ya después de eso. Entonces, antes los manuales quizá, entre más atrás te vas en el tiempo, eran más mandatorios. Y yo creo que fue cuando, en la era del PlayStation 2, todavía había juego con muchos manuales. Yo creo que en la transición al PlayStation 3 era cuando ya empezamos a ver menos. Que venía el juego físico con su caja y el disco y una cosita ahí extra como su propaganda o anuncios de otros juegos o algo así. Pero nada más. En los casos de Nintendo, los manuales empezaron a ser digitales. Entonces los manuales ya venían adentro del juego, era un archivo digital que podías ver y de ahí pues te das una idea de qué era el juego, cómo funcionaba y todo. Aunque ya pues a esas alturas del PlayStation 3 o del Wii, todo eso, pues ya los juegos eran bastante explícitos en su contenido y en su historia de lo que tenías que lograr. Además de que en ese entonces pues ya el internet era pues casi lo mismo que es hoy. Tenías muchísimos lugares a donde ir por hints, por walkthroughs o por códigos, revisiones, lo que quieras. Y eso es algo también que es diferente. En los 80s el internet no existía.
no teníamos una fuente infinita y vasta e inmediata de conocimiento y hints y todo este tipo de cosas sobre juegos. Entonces esto lo que causaba es que no había... nadie te podía spoilear nada, generalmente. Porque cuando salía un juego era la primera vez que todo el mundo podía verlo. Sí habían revistas, por ejemplo, en México estaba el Club Nintendo, que era la contraparte del Nintendo Power. A mí me encantaba, porque ahí podías ver, pues digamos, un preview de juegos que van a salir, pero pues veías fotos, pero no veías videos, o sea, no sabías cómo se escuchaba, no sabías cómo se movía, cómo era el gameplay. Simplemente con las imágenes era como te podías imaginar las cosas. Y eso era si tenías acceso a la revista. Si no tenías acceso a la revista, la verdad es que estabas en la inopia. Entonces, por ejemplo, también otra cosa era el ir a rentar juegos. Por ejemplo, yo era miembro de Blockbuster, del Videotheque, que era algo que estaba, una tienda que estaba ahí cerca de la casa. Y muchas veces mi rutina era en los fines de semana, los viernes, rentar un juego. Pero pues tenías que rentar de lo que había, ¿verdad? Entonces, si no estaba el juego que tú querías jugar ese fin de semana, te tenías que fregar. Y bueno, eso suena malo, que pues yo creo que en su mayoría puede ser malo, porque pues tenías que jugar lo que había, pero también eso te obligaba a jugar juegos que de otra manera no le hubieras dado una oportunidad. Entonces había más espacio o más oportunidad para que tú descubrieras joyas o juegos o incluso géneros que te gustaran, que de otra manera no les hubieras dado la oportunidad. Entonces, entre tanta restricción que había, yo creo que la imaginación y el volverse un poquito más abierto a lo que hay, porque era un juego que rentaba y un juego que tenía que jugar el fin de semana, ya es lo que había. Entonces no había más opciones, entonces por eso yo me forzaba a terminarlo, aunque fuera un juego malo. Entonces me tocó jugar muchos juegos pues chafones, que de otra manera nunca les hubiera dado oportunidad, y había un cierto encanto en ese tipo de situaciones. Ahora, por ejemplo, también no había tantos juegos como hay ahorita, obviamente. Entonces, como les digo, eso te abría más las puertas a lo que hay, le daba más oportunidad, descubrías joyas, etc. También no había los tiempos de espera, que eso también es algo que quería mencionar. Cuando yo compro un Ghost of Tsushima, por ejemplo, lo meto al PlayStation 4, yo sé que no voy a poder jugar inmediatamente. Siempre es el caso de que hay un parche que son docenas de gigabytes. Creo que el del Ghost of Tsushima eran 18 gigabytes. Entonces todo eso se tarda 20, 30 minutos en bajarse, en instalarse, en estar listo. Y ya para mí eso ya es algo que sé que va a suceder. Entonces siempre que compro un juego voy inmediatamente lo meto, aunque no vaya a jugar, para que se haga todo ese proceso. Y ya una vez que tenga tiempo de jugar, ya no tenga que esperar por tanta cosa. O sea, todos estos parches es algo que antes no existían. Antes del internet no existían. Los parches tienen su ventaja porque pues te arreglan bugs, te pueden añadir contenido, pero pues también tiene ese costo de tiempo. Y también se ha traducido a microtransacciones, que en su parte pueden ser buenas, pero también hemos visto cómo muchas compañías han abusado de este tipo de negocios y han arruinado muchos juegos, porque muchos juegos son diseñados para hacerte gastar. Entonces, en vez de enfocarse a buen diseño, a buen gameplay, lo que quieren hacer es hacerlo tedioso o grindy para forzarte, a alentarte a que vayas y gastes dinero en microtransacciones. Entonces, ese tipo de cosas no existían antes, porque antes tenías una oportunidad de sacar el juego. Y el juego que sacabas lo imprimías en cartuchos y vámonos, ahí se va, el cartucho se carga automáticamente, no tienes que bajar nada, no siquiera tienes acceso pues a internet de ninguna manera, de perdido no antes del Nintendo 64. Y incluso con el Nintendo 64 era nada más en Japón, hasta donde yo sé, hubo algunas conexiones con internet, pero muy incipientes, nada que ver con ahorita. Entonces algo que teníamos antes, podías sentarte rápido, ponías el cartucho a jugar juegos rápidos, inmediatos, y te podías divertir bastante. Los juegos estaban hechos con toda la mano porque sabían que cuando los sacaran ya no iban a poder repararlos, a menos de que hicieran otro lote, que se dieron casos como eso. Por ejemplo, el Super Mario 64 japonés hay dos versiones. La primera que salió tiene muchos bugs, es la que usan los speedrunners más, porque todos esos bugs son los que los ayudan a terminar el juego pues súper rápido. Pero luego se dieron cuenta de que quisieron parchar esos bugs, entonces sacaron un lote nuevo. Yo de hecho ahí tengo los dos casetitos. En el siguiente juego lo que hicieron es que le dieron la opción de que el Rumble Pack pudiera funcionar, y aparte parcharon una bola de bugs. Entonces por eso se sabe que en aquel entonces
se dieron cuenta de esos bugs y los trataron de corregir. Pero eso era lo que costaba poder corregir un bug en aquel entonces. Entonces imagínense que hubiera un de esos bugs que te quiebran el juego y no los puedes corregir, aunque ya sepas que está ahí, porque pues ya tienes todo este lote impreso y tienes que venderlo y no hay manera de individualmente repararlo. Entonces, claro que eso pues es algo que pues no, es bueno que exista ahorita la manera de repararlo, pero como les digo, siempre el exceso, el Day One DLC, las microtransacciones, es donde ya desemboca en el exceso y se hace algo malo. Entonces, pues sí, ¿verdad? Cada vez que pasa el tiempo y por ejemplo ahorita ya vamos al PlayStation 5, vamos a ver también un cambio dramático en la manera en que los juegos son jugados. Yo creo que en esta década, como ya lo he platicado antes, uno de los cambios más grandes que vamos a ver es la transición al cloud gaming. Ya quizá en el 2030 ya no vamos a tener consolas, todo va a ser juegos como servicios, van a ser videoconsolas como servicios, o sea, tu televisión, tu Smart TV va a tener una aplicación para el PlayStation, va a tener una aplicación para Xbox, quizá una aplicación para Nintendo, si es que Nintendo decide irse a la nube también, que yo creo que eventualmente ese va a ser el caso. También otra cosa que vamos a ver en esta generación es quizá la muerte ya de los medios físicos. Por ejemplo, con el PlayStation 5 vemos que tiene las dos versiones, el que tiene el slot para el Blu-ray y el que tiene una versión digital solamente. Entonces, ya para la siguiente generación yo no creo que va a haber una opción de tener medio físico. Todas las compañías, grandes y chiquitas, están transicionando a medios digitales porque pues les es más conveniente, les sacan más dinero, es menos problema estar teniendo que imprimir estos discos, mandarlos alrededor del mundo, etcétera, etcétera. Entonces yo entiendo que también pues hay un valor ahí en el que pues bueno, no estamos ya generando tanta basura y tantas cajas y tanta cosa. Pero pues uno como coleccionista, como a mí me gusta tener mis juegos desplegados, pues yo creo que ahí es donde va a tener que cambiar todo eso. O sea, ya no vas a tener la opción, simplemente vas a tener la versión digital o nada. Y quizá ni siquiera la versión digital, va a ser un juego como que en renta, como podría ser incluso el futuro de Stadia o el futuro del Xbox Live. O por ejemplo el PlayStation Now, que es una suscripción y tienes un montón de juegos, digamos un Netflix, pero de videojuegos. Eso va a ser, yo creo, la norma en el 2030. Entonces veremos en 10 años si tuve boca de profeta o no. Y así es como están cambiando las cosas. Entonces yo pues tuve el honor, el privilegio de que en mi más pequeña, mi infancia, pues tuve el Atari. Y yo he visto cómo ha ido cambiando a pasos vertiginosos todo lo que es la tecnología. Tengo muchas memorias del Atari, del Nintendo, el Super Nintendo 64. O sea, la transición al mundo de tercera dimensión. Que pues yo creo que fue algo que quizá muchos niños no van a ver. Por ejemplo, para mí creciendo todos los juegos eran de 2 dimensiones. Y eso era un videojuego. No me cabía en la mente que pudiera haber algo más. Hasta que un día vi el Mario 3... en que Mario rompe la tercera dimensión y ahora anda en mundos abiertos, lo ves por todos lados. O sea, eso a mí me voló la cabeza. Y un cambio de 2D a 3D, así de esa magnitud, no puede volver a suceder ahora. O sea, no va a haber un juego que se va a romper la tercera dimensión a la cuarta dimensión. O sea, yo ya, ese tipo de cambio tan dramático no puede haber. Quizá con el Virtual Reality, con el Augmented Reality, pues podamos discutir y decir que bueno, es un cambio más o menos similar, pero nunca le vas a poder añadir una dimensión más a los videojuegos. Entonces es algo que yo puedo decir que a mí me voló la cabeza en aquel entonces y pues tuve el privilegio de vivirlo y sacarle jugo y disfrutarlo. Entonces, ahorita ya con tanto internet, que la información vuela y estás al día, pues tiene obviamente muchísimas ventajas. Pero pues también si estás buscando que alguien no te spoilee un juego, pues es difícil a veces quedarse afuera del social media para que no te spoileen tus juegos o tus películas que quieres ver, cuestiones de esas. Entonces, eso también ha sido unas transiciones que me ha tocado ver como videojugador original de los 80s a el momento. ¿Ustedes qué opinan? ¿Les ocurre alguna otra ventaja? Algo que teníamos en los 80s, en los 90s, que ahorita ya no existe y que pues estaba mejor en aquel entonces, quizá de alguna manera? Déjamelo saber en los comentarios. Esto ha sido todo por hoy. Gracias por su audiencia, como siempre. Suscríbete, comenta, comparte. Aquí estaremos la próxima semana con otro episodio más de Zentech Podcast, transmitido en vivo y en directo desde Tokio, Japón. Este es Carlos. Nos vemos al siguiente. Buena suerte.